Capítulo 32. Gran reunión familiar, Voldemort. En el instante en que cerró los labios, una multitud de crujidos sucesivos perturbaron el silencio del bosque, y un número igual de varitas apuntaron a Tonks. Sus dedos se apretaron alrededor del delgado trozo de madera que sostenía en su mano, pero lo dejó apuntando al suelo. Sería mucho más fácil si no estuviera aturdida. Hola, hermoso. Tonks ahogó un gemido. De todos los carroñeros. Qué gusto encontrarte aquí, dijo con humor. Expelliarmus, bramó uno de los hombres, blandiendo su varita innecesariamente, y Tonks tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco al dejarse desarmar. Un segundo año no habría tenido por qué ser tan dramático. ¿Y qué haces en medio del bosque? Pronunciando el nombre del Señor Oscuro. ¿Es una trampa? ¿Tu novio está aquí para abalanzarse sobre nosotros? Escabior y sus aliados miraron a su alrededor con inquietud. Si tan solo supieras. Nos peleamos, no sé dónde está ahora y me da igual, dijo Tonks desafiante, apretando la mandíbula con furia. Tenía que escaparme, así que me aparecí aquí por capricho. Acampaba con mis padres por aquí. Me enfadé tanto otra vez con ese imbécil que dije cosas que no debía. Escabior no bajó la guardia, y Tonks contuvo una sonrisa. Era evidente que había causado una buena impresión en su último encuentro. Eso no fue muy inteligente de tu parte. Fue un error. Por favor, déjame ir, dijo Tonks en voz baja, intentando no recurrir a la súplica demasiado rápido. Estaba molesta, pero aprendí la lección y no lo volveré a hacer. Por favor, por un viejo amigo, Escabior. Se rió. No me trataste como a un viejo amigo la última vez que nos vimos, ¿verdad? Me temo que no puedo. Te han puesto 100.000 galeones de premio por tu cabeza. ¿En serio? Exclamó sorprendida. Había subido desde la última vez que vio un cartel de «Se busca». ¿Qué cosas podría hacer con 100.000 galeones? Entonces me llevas al ministerio, se apresuró a decir Tonks. No. Se interrumpió, con la cara roja. ¿No dónde? No. No es mi tía Bellatrix. Su voz tembló de terror. Debí saber que seguía buscándome. No. No puedes llevarme allí. Sé que te recompensará además de la recompensa del ministerio, pero por favor, te lo ruego, no me lleves allí. Me matará. Ella es la novia de Potter. Ya no, interrumpió Tonks, mirando fijamente al que hablaba. O lo era. Sea como sea, estoy seguro de que el Señor Oscuro la necesitará, dijo el ladrón, lamiéndose los labios ante la idea de una recompensa extra. ¿Qué te parece, Escabior? Escabior dudó, sus ojos claros clavados en los de ella con una mirada penetrante. Un truco más bajo la manga, ninfadora, y te haré desear a tu querida tía. Tonks tragó saliva. No recordaba que fuera tan retorcido en la escuela. No te quedes ahí esperando, dijo en voz alta, chasqueando los dedos. Atrapala. 3 de los hombres se acercaron a ella. Respirando con más fuerza, retrocedió unos pasos frenéticos, y ellos se abalanzaron sobre ella, agarrándola por las muñecas. Revisaron los bolsillos de su chaqueta y le confiscaron algunos galeones. No, por favor, suéltame, suplicó, sacudiendo los brazos y arrastrando los pies. Llévame al ministerio, les diré todo lo que sé, lo prometo. Por favor, cualquier cosa menos Bellatrix. Deberías haberlo pensado antes de abrir esa hermosa boca tuya y romper el tabú, dijo Escabior arrastrando las palabras mientras la jalaban bruscamente hacia él. La sujetó con fuerza de los brazos, retorciéndolos tras su espalda incómodamente mientras le esposaban las muñecas. Viene conmigo, vamos. Tonks forcejeó contra él, pero se detuvo al experimentar la opresión que le dejó sin aliento, propia de la aparición. Al aparecer frente a una gran mansión, contempló la imagen familiar, sintiendo las primeras punzadas de miedo real. Esta era la parte difícil, donde se enfrentaba a su prueba más difícil. Sus pesadillas de los últimos 2 años y medio estaban a punto de volverse realidad. Además, si Bellatrix recibía el más mínimo atisbo de engaño, Tonks era una mujer muerta donde ella se encontraba, y la oclumancia nunca había sido su fuerte. Se acercaron a un par de puertas de hierro forjado, donde aguardaba Narcisse Malfoy. Tonks sintió un atisbo de esperanza,
Quizá Bellatrix estaba ocupada o ausente, y simplemente la dejarían donde tuvieran a Ron y Hermione. Un regalo de Navidad tardío para ti, dijo Scabior. Le arrancó el gorro de lana a Tonks, dejando al descubierto su cabello morado. Narcisse, la reina de hielo, permaneció inexpresiva. Ninfadora. Narcisse, respondió ella con voz tranquila, como si estuvieran cruzándose por el callejón Diagon en un día soleado. Con un movimiento de la varita de Narcisse, las puertas se abrieron y, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y regresó a la casa, seguida de cerca por los carroñeros. Tonks fue arrastrada, mientras los dedos de Scabior se le clavaban dolorosamente en el brazo. Al entrar en la ornamentada casa, Tonks echó un vistazo rápido a su alrededor, observando el entorno y memorizando la distribución. Puerta principal, vestíbulo con escalera, más puertas detrás. A su izquierda, lo que parecía una especie de biblioteca. A su derecha, la condujeron a una habitación alargada que reconocería en cualquier lugar. Como en una película, Tonks pudo ver la escena desarrollarse ante sus ojos. La primera vez que se batió a duelo con Bellatrix. Allí estaba la puerta que había explotado, que presumiblemente conducía al sótano, allí estaba la mesa tras la que se había agachado, y allí estaba la ventana por la que había saltado desesperadamente. El corazón le latía con más fuerza que nunca, y con un gran esfuerzo se obligó a respirar con calma. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucius Malfoy desde un sillón mientras Narcisse se acercaba a él. Tonks se sorprendió al ver que parecía algo demacrado. Quizás tener a Voldemort como invitado no era tan bueno como se decía. Rompió el tabú, explicó Scabior. Pensamos que al señor Tenebroso le gustaría verla antes de llevarla al ministerio. Si alguien sabe dónde encontrar a Potter, es ella. Ya te lo dije, no sé dónde está el imbécil, espetó Tonks con rebeldía, sacudiendo los brazos sin éxito. Un ruido le llamó la atención y miró en esa dirección, fijándose en el cabello rubio platino y el rostro pálido del joven alto que se acercó a su madre. Aún no había rastro de Bellatrix, y se sintió algo esperanzada. Quizás un plan saliera bien, por una vez. Pero escuchen, esperamos recuperar nuestro oro, dijo otro ladrón, lo que provocó que Scabior lo fulminara con la mirada por hablar. Cientos de miles de galeones del ministerio, vale. Recibirás lo que el señor oscuro decida darte, dijo Lucius. Dame su varita. Scabior sacó su varita del bolsillo, pero la mantuvo cerca. No me voy hasta que reciba mi recompensa. Esta me ha causado problemas en el pasado, y si no compensas mi esfuerzo, me la llevaré a otro sitio. Tonks tuvo que admitir que hacía falta mucho valor para hablarle así a alguien con línea directa a Voldemort, y rezó para que Lucius no le descubriera el farol. Fue como si le leyera la mente. Ya veremos qué dice el señor Tenebroso, de acuerdo. Lucius se subió la manga, dejando al descubierto el intenso tatuaje negro de su brazo izquierdo. Sus dedos se posaron sobre la marca tenebrosa, y su optimismo se desvaneció al darse cuenta de que las cosas estaban a punto de salir terriblemente mal. De repente, Narcisse lo agarró del hombro y le susurró al oído con urgencia. Aunque Tonks se esforzó, solo captó unas pocas palabras. Bella, no Potter, espera, con gusto. Lucius se enderezó, bajando el brazo lentamente, y Tonks respiró aliviada, deseando que su pulso palpitante se calmara. Puedes quedarte, le dijo a Scabior. Los demás se irán. Al unísono, el grupo de carroñeros protestó con violencia, pero Scabior lo silenció, asintiendo con la cabeza hacia Lucius. Draco, toma su varita y métela en el sótano con los demás. Su tío miró a Tonks brevemente y frunció el ceño. Nos ocuparemos de ella cuando regrese tu tía Bella. Scabior le entregó la varita a Draco a regañadientes. Se acercó a Tonks con la varita en la mano, y al ver sus ojos grises, se sobresaltó. Si Lucius parecía demacrado, Draco estaba simplemente asustado. Sacudió la cabeza, y Tonks se dirigió obedientemente hacia la única puerta. No podía creer su buena suerte, quizá lograran salir de allí sin encontrarse con Bellatrix. Se detuvo cuando él abrió la puerta, con la varita aún apuntándola. ¿Te has metido en problemas, Draco?, preguntó en voz baja.
Él se convulsionó levemente y cerró la puerta de golpe sin decir palabra. A mitad de la oscura escalera, tropezó y, sin poder contenerse, rodó por los últimos escalones de piedra. Siseó al aterrizar al pie de la escalera, sintiendo el escozor de la piel lijada. Tonks. Tonks levantó la vista al oír su nombre y se quedó sin aliento. Era vagamente consciente de que dos figuras se acercaban a ella, pero no podía apartar la vista del pilar de piedra que tenía delante. Estaba allí, lo reconocería en cualquier lugar, pues el incidente aún se repetía a veces en sus pesadillas. Se preguntó si aún habría manchas de sangre seca, y entonces oyó sus propios gritos. Se le hizo un nudo en la garganta, la cabeza le dio vueltas y supo que Harry tenía razón, no estaba preparada para enfrentarse a Bellatrix de nuevo, ni siquiera podía soportar. Tonks. Unas manos la sujetaron de los brazos y la pusieron de pie, y de repente Tonks volvió al presente. No era una chica asustada y medio delirante que tomaba decisiones estúpidas como tirar la varita de Bellatrix en lugar de romperla. Tenía un plan, una varita y refuerzos. Si todo salía bien, todos estarían fuera de allí en unos minutos. ¿Qué tal, Hermione?, dijo con una sonrisa forzada, pues eran sus ojos color chocolate los que la miraban con preocupación. ¿Puedes ayudarme con estas cuerdas? Tonks. ¿Qué? ¿Por qué? Ven, Dahama. Sintió algo clavándose en las cuerdas y flexionó las muñecas con dolor al soltarlas. Se giró y vio a un pelirrojo alto rondando ansiosamente, su tono denotaba preocupación por su mejor amigo. ¿Dónde está Harry? Won Won. Los abrazó con fuerza y luego retrocedió un paso para examinar a sus dos amigos. Observó con alivio que, aunque demacrados, ninguno parecía tener heridas graves. Hermione, en particular, parecía agotada, con la mirada apagada. La joven bruja por fin pudo articular una frase. Tonks, ¿qué pasa? ¿Te han capturado? ¿Está bien Harry? Harry está bien, llegará pronto, explicó. Sí, me capturaron, pero fue a propósito. Les dedicó a ambos una sonrisa sincera. Estoy aquí para rescatarlos. Créanme, tenemos un plan. Retrocedió un paso y se bajó la cremallera de los vaqueros. ¿En tu plan involucra desnudarte?, preguntó Ron, mirándola con desconcierto hasta que Hermione le lanzó una mirada penetrante y él apartó la mirada, sonrojándose. Tonks le bajó los vaqueros hasta las rodillas, revelando otra varita sujeta a su muslo en su propia funda, adaptada para su pierna. Se la sacó y se vistió de nuevo, temblando en el frío sótano. No, lo siento. Solo necesitaba mi varita extra. Es un lugar interesante para guardar una varita. Tonks se giró al oír la voz soñadora. Una chica de cabello rubio oscuro y expresión curiosa entró en el pequeño círculo de luz proyectado por una sola bombilla. Tonks la observó con el ceño fruncido, aunque le resultaba vagamente familiar. ¿Rubia? La chica sonrió, aparentemente imperturbable al ser llamada así. Luna. Estuve en la enfermería después de la muerte del profesor Dumbledore. Tú eres Tonks, ¿verdad? Me alegra verte de nuevo. Habló como si se hubieran encontrado en las 3 escobes. Sí. Tonks parpadeó y se pasó una mano por el pelo. No habían planeado que hubiera más gente en la mansión Malfoy, pero de ninguna manera iba a dejar a nadie allí. Por suerte, tenían un margen de maniobra. Oye, si te saco de aquí, ¿sabes a dónde puedo llevarte? ¿Tienes algún sitio donde ir? Puedes llevarme de vuelta a casa de mi padre, dijo Luna con serenidad. El señor Ollivander puede venir conmigo si quiere. Mi padre es bueno con los hechizos de curación. Ollivander, ¿el de la varita? Un anciano salió de entre las sombras arrastrando los pies, visiblemente dolorido. Estaba casi demacrado, incapaz de mantenerse erguido del todo, y parecía exhausto. Miró la varita que Tonks sostenía. Esa no es tu varita, de 22 centímetros, de sauce, con pelo de unicornio, bastante flexible, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Me la quitaron cuando me capturaron. Le robé esta a un carroñero, explicó Tonks, desconcertada por la aparición del famoso fabricante de varitas, desaparecido durante tantos meses. ¿Qué hace aquí, señor Ollivander? Busca otra varita, una varita específica. Ollivander se estremeció, frotándose los brazos. Volvió a centrar su atención en la varita de ella. ¿Dijiste que la robaste? ¿Cómo?
Tonks arqueó una ceja e intercambió una mirada con Ron. No entendía por qué era importante. Lo aturdí y lo tomé. Bien, bien, entonces te funcionará. Vale. Tonks caminaba en un pequeño círculo, pensando con rapidez. Al llegar a una conclusión, apuntó con su varita a la puerta del sótano. Silencio. Volviéndose hacia el grupo, todos en diversos estados de confusión, sonrió. Dobby, crack. Dobby está listo, chilló el elfo doméstico recién llegado, mirando a su alrededor con inquietud mientras le temblaban las orejas. Sabiendo que estaba nervioso por volver a la casa de su antiguo amo, Tonks le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Excelente. Necesito que lleves a Luna y al señor Ollivandera, la casa del padre de Luna. Miró a la rubia con aire interrogativo. La casa Lovegood, cerca de Ater y St. Catchpole, explicó la niña, ayudando a Ollivander. Aquí tiene, señor Ollivander, ya falta poco. Cuando ambos tomaron de la mano a Dobby, le sonrió al elfo doméstico. Cuando esté listo, señor, a Dobby le gusta este. Sonrió a Luna y a Tonks. Gracias, Dobby, me has salvado la vida. Cuando se hayan instalado, vuelve con Harry, ¿de acuerdo? Él asintió y desapareció. Bien. Se volvió hacia Ron y Hermione, que seguían desconcertados. Les explicaremos todo cuando volvamos a la casa. Harry vendrá, y Dobby los acompañará mientras, se interrumpió, girando al oír pasos acercarse. Atrás. Susurró, agachándose junto a los escalones mientras se escondían en las sombras. Ponte contra la pared, gritó una voz bastante chillona. La puerta al final de la escalera se abrió, dejando entrar la luz al sótano. Una sombra achaparrada apareció, bajando las escaleras. Al llegar abajo, la figura se detuvo, y Tonks se levantó en silencio, apuntando con su varita. Una luz roja emanó de ella, y Peter Pettigrew se desplomó sobre el suelo de piedra. Otro movimiento de su varita y cuerdas lo rodeó. Una tercera vez, y quedó en silencio, preparándose para su eventual despertar. Vuelvo enseguida, dijo. Iremos contigo, respondió Ron, empezando a avanzar. Y hacer que sin varita, replicó ella. En respuesta, él se abalanzó sobre él y agarró la de colagusano. Ella sonrió, bien pensado. Pero sois dos y solo tenéis una varita. Quédate aquí con Hermione y espera a Harry. Vuelvo enseguida. Mientras Tonks subía las escaleras sigilosamente, vio a Hermione tomar la mano de Ron y acercarlo, entrelazando sus dedos. Con una sonrisa cómplice, Tonks continuó, colocándose un encantamiento desilusionador antes de salir por la puerta, cerrándola tras ella. Mientras salía sigilosamente, Tonks intentó recordar cada detalle de sigilo y rastreo. Draco llevaba su varita consigo, así que se vería obligada a encontrarlo a solas. Avanzó sigilosamente por la gran sala, siguiendo voces confusas. Parecían provenir del vestíbulo. Mi casa. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Ese era claramente Lucius. Sí, pero yo, a diferencia de ti, sigo con el favor del Señor Tenebroso, así que yo, a diferencia de ti, tomaré las decisiones. Se le heló la sangre. Reconocería esa voz en cualquier parte. Imagina lo contento que estará el Señor Tenebroso si le entregas a Potter, no solo a su putita. Se derrumbará, te lo prometo. Se oyó esa risa escalofriante. No estuviste en Hogwarts el año pasado. La chica me tiene miedo y está sedienta de venganza. Perdió la cabeza por completo. 10 minutos conmigo y me rogará que me lleve a Potter ella misma. Tonks apretó los dientes. Moriría antes que traicionar a Harry. ¿Cómo podía esa vil mujer pensar otra cosa? Necesitaba acercarse, saber si Draco estaba con ellos. Un paso, luego otro, mierda. La tabla del suelo crujió bajo sus pies y se quedó paralizada. ¿Qué fue eso?, preguntó Narcisse. Bellatrix dobló la esquina, mirando a su alrededor con indiferencia. La mente de Tonks estaba a mil. No era completamente invisible y si su tía la miraba directamente, se daría cuenta. Como si sus pensamientos fueran expresados en voz alta, ocurrió exactamente lo que quería decir. Bellatrix abrió mucho los ojos y levantó su varita. Tonks bloqueó la maldición automáticamente, pero era como anunciar su presencia. Bellatrix comenzó a lanzar hechizo tras hechizo, y Tonks retrocedió,
atacándola con escudos. El enfrentamiento era inevitable, y cuando fue alcanzada por una atadura de cuerpo entero, casi sintió alivio. Finito. Tanto el cuerpo atado como el encantamiento desilusionador se levantaron, y Bellatrix miró a su sobrina con curiosidad, arrebatándole la varita de las manos. Reconociendo la derrota, Tonks no malgastó energías forcejeando. Cuando Bellatrix se apartó, la metamorfomaga se puso de pie de inmediato, midiendo a sus oponentes. 5 contra 1. Un mortífago trastornado, un carroñero privado de sexo, una adolescente asustada, un fracasado desesperado y un espectador hostil. Encantador. Hola, ninfadora. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó Bellatrix con voz sedosa, jugueteando con su cabello con la varita de Tonks. Oh, solo quería unirme a la fiesta. Tonks le dedicó a Bellatrix una fría sonrisa. Te diré algo, iré por la Red Flu, mamá, y tendremos una gran reunión familiar. ¿Qué te parece? Bellatrix se rió. Oh, siempre me ha encantado esa boca insolente tuya. Hace que nuestras reuniones sean tan divertidas. ¿Alguna vez las cierras? No, realmente no. Deja ya esta conversación ridícula, Bellatrix, dijo Lucius con cansancio. Averigua qué sabe la chica. Sí, ¿qué haces aquí, querida? Preguntó Bellatrix, ladeando la cabeza mientras se acercaba. Pregúntale. Tonks señaló a Escabior, retirándose de la presencia de Bellatrix. Sé lo que dijo. Eres una mestiza irrespetuosa y cambiaformas, pero no eres insensata. Bellatrix se paró frente a Tonks y extendió la mano, agarrándole la barbilla con fuerza. ¿Qué te pasa por la cabeza, tan fan de Potter? Tonks intentó zafarse, pero la mano de su tía permaneció firme, clavándosele las uñas en la piel. Vislumbró los ojos de párpados pesados frente a los suyos antes de mirar a un lado. Bellatrix chasqueó la lengua. Vamos, vamos, ninfadora, nada de eso. ¿Qué intentas ocultar? Al girar la cabeza de nuevo, Tonks cerró los ojos, intentando con todas sus fuerzas concentrarse en cerrar la mente. Bien, ya sabes cómo funciona el juego. Bellatrix la soltó inesperadamente, y menos de un segundo después. Crucio. Los gritos estallaron en la garganta de Tonks mientras una descarga eléctrica la recorría una y otra vez, contrayéndose todos los músculos al mismo tiempo, dejándola tirada en el suelo al ser liberada la maldición. Luchó por respirar, intentando olvidar lo que estaba sucediendo. ¿Dónde está Potter, mocoso? No sé. Crucio. Tonks volvió a gritar, pero el sonido fue involuntario y no le trajo alivio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, que estaban cerrados con más fuerza de la que creía posible, y sintió que las venas le iban a estallar. Dolía. ¿Dónde está Potter? No sé. Escabior se adelantó. Quizás pueda hacerla hablar. ¿Qué te parece, hermosa? No la toques. Una ola de energía recorrió la habitación, y un escudo se expandió tan rápido frente a Tonks que golpeó al carroñero que se acercaba y lo derribó. Se giró incrédula, y como una visión, Harry avanzó a grandes zancadas, con Ron detrás. Apretaba no una, sino 2 varitas, y los ojos que tanto amaba eran más intensos que nunca, tan oscuros que su característico verde era casi indistinguible. La mirada llameante de su rostro la alegró de que estuviera de su lado. Potter. Bellatrix arrastró las palabras con un tono ligeramente sorprendido. Debería haberlo sabido. El pequeñín Potter, siempre el rescate. Sonrió con suficiencia antes de continuar con voz burlona. ¿Dónde está Sirius? Lucius hizo un movimiento repentino. Tonks empezó a gritar una advertencia, pero Harry se le adelantó. Sin soltar su escudo, lanzó un aturdidor con su otra varita y estrelló al mortífago contra la pared. Esa fue la cerilla que arrancó la leña, y Bellatrix, Escabior y Narcy se comenzaron a atacar. Incluso con Ron a su lado, Harry se enfrentaba a 2 a la vez, y se vio obligado a soltar el escudo que protegía a Tonks. Viendo su oportunidad, actuó de inmediato, corriendo tras Narcisse hacia Draco, que estaba junto al cuerpo inconsciente de su padre. Le arrancó la varita de las manos, sacando la suya del bolsillo al mismo tiempo, y sorprendentemente, en lugar de defenderse, Draco se estremeció. En el fondo, Tonks se preguntaba qué habría sido del fanfarrón del año anterior,
pero recordándose a sí misma que seguía en el bando equivocado, dejó atónita a su prima. Tonks volvió a concentrarse en la batalla con tiempo suficiente para que sus ojos se abrieran de par en par al ser alcanzada por un hechizo de desarme de Harry, que Scabior esquivó. Tonks se encontró de espaldas mientras la varita de Draco se disparaba hacia Harry y la suya giraba hacia el otro lado de la habitación. «¡Maldita sea, Harry!», gritó, agachándose para evitar los hechizos que se le escapaban sobre la cabeza castaña. Cruzó la habitación a toda prisa, observando la escaramuza de reojo. Tonks nunca había visto algo así, ni en su entrenamiento de Ore ni en ninguna pelea real. Mientras Ron y Narcisse se batían a duelo, Harry luchaba contra Bellatrix y Scabior a la vez. Aunque sabía por experiencia que su tía era una bruja de un talento excepcional, Harry estaba a la altura de ella y del carroñero, lanzando hechizos con precisión y fluidez con sus dos varitas mientras se movía con fluidez. Una furia fría se reflejaba en su rostro, y por primera vez Tonks vio realmente al hombre que derrotaría a Voldemort. «Dora», gritó Harry, y su tono de advertencia la impulsó a lanzarse los últimos metros en busca de su varita, girando en cuanto sus dedos se cerraron sobre la familiar madera. Un hechizo rasgó el lugar que acababa de ocupar y, sin dejar de deslizarse por el suelo de madera pulida, Tonks apuntó a Scabior, quien aparentemente había notado su inminente huida. «¡Qué estupor!», gritó, pero él la bloqueó, destrozando una ventana con el chorro de luz desviado. Se preparó para volver a agitar su varita, pero un grito de dolor captó la atención de ambos. Ron se desplomó con un gruñido, y Harry tomó las riendas de su duelo con Narcisse. Aprovechando la distracción de su oponente, Tonks lo derribó y saltó sobre sus talones. «¡Vamos!», gritó Harry, entreteniendo a ambas hermanas. «Creature, crack». El elfo doméstico apareció detrás de Harry. La confusión se apoderó de su rostro arrugado casi de inmediato al percibir la conmoción. Sintiendo el creciente cansancio de Harry, Tonks corrió a toda velocidad por la habitación, lanzando un rayo de luz roja por encima del hombro hacia su tía. Con un grito de asombro, la hermana menor de los Black voló hacia atrás para aterrizar cerca de su esposo. «¿Creature?», preguntó Bellatrix encantada. «Señora Bella», graznó con incertidumbre el elfo doméstico. «Sabía que siempre serías leal a la familia Black, elfo. Tráeme sus varitas, Creature». Siguiendo con furia a raya al mortífago, Harry agarró el brazo de Tonks. «Dora, trae a Ron». Preparándose para la aparición, agarró el brazo inerte de Ron y miró a su tía con furiosa consternación. «La estoy dejando escapar otra vez». Creature dudó un instante, y Tonks vio su oportunidad. Con todo su odio, apuntó con su varita a su tía. «Evade, Creature. Vámonos», ordenó Harry, frustrado al mismo tiempo. «Kedabra». Tonks sintió una sacudida en el brazo justo cuando pronunció la última sílaba. La escena se desarrolló a cámara lenta, y Tonks jamás la olvidaría. El rayo de luz verde salió disparado de su varita y pasó junto a Bellatrix, golpeando al hombre que acababa de regresar a su lado. Lo último que vio fue a Scabior desplomarse en el suelo, mientras la luz se desvanecía de sus ojos fijos. Estaba muerto. Grieta. Cuando reaparecieron fuera de su cabaña, Tonks dejó caer a Ron y se tambaleó hacia un lado, borracha, hasta que llegó a un árbol. Apoyó una mano en la corteza para mantener el equilibrio, se inclinó y vomitó, con arcadas repetidas. Harry lo siguió. «¿Estás bien?». Se inclinó, jadeando. Evitando su mirada, Tonks conjuró un paño para limpiarse la boca. A pesar de no haber tenido la misma resistencia que Harry, ella también respiraba con dificultad y luchaba contra las ganas de vomitar de nuevo. «Dora». Harry le puso la mano en el hombro, y ella por fin lo miró. «Lo primero que oí cuando Dobby me trajo fueron tus gritos». Se interrumpió, con voz angustiada, y la atrajo hacia sí, apretándola con fuerza. «Estaré bien. Por desgracia, me ha hecho cosas peores». Tonks cerró los ojos y se hundió en el abrazo de Harry. «Puedes decir, te lo dije, ¿sabes? Qué estúpido». «No necesito hacerlo, cariño», murmuró Harry. Finalmente la soltó, con la mirada penetrante en su alma, y se dio la vuelta de nuevo, repasando los últimos momentos una y otra vez.
No sé si estoy más molesta por haber perdido a Bellatrix o por haber matado. Tragó saliva. Matar a alguien. De mala gana, volvió a mirar a Harry. Cuando empecé mi entrenamiento de Ore, siempre me preguntaba si sería capaz de matar a alguien si fuera necesario. Ahora que sé que puedo. Hace unos meses perdí la cabeza por usar una imperdonable, y ahora mi problema no es haber matado, sino haber matado a la persona equivocada. ¿Qué me pasa? Harry le besó la sien, y ella cerró los ojos al sentir el contacto. Es la guerra, Dora, y él no era inocente. Sé cómo te hablaba, cómo te miraba, quería. Lo habría matado yo misma antes de dejar que te tocara. Tonks miró a Harry un buen rato antes de volver la atención a su varita. Había matado a alguien con ella. ¿Por qué no se ponía más nerviosa? Es la guerra, Tonks. La guerra. Ron, agradecida por la interrupción, Tonks miró la figura en el porche. A pesar de lo débil que parecía en el sótano, Hermione se dirigió hacia Ron lo más rápido posible. Está aturdido, Hermione. Dirigiéndose hacia su amiga, Harry apuntó con su varita a la pelirroja. Renervación. Ron, Hermione lo abrazó en cuanto él se incorporó con un gruñido. Estoy bien, Hermione. Se puso de pie, lo cual no fue tarea fácil con Hermione aferrada a él, y en cuanto estuvieron de pie, Harry los abrazó. A pesar de su confusión interior, Tonks no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Después de todo, habían logrado rescatar a sus amigos, y si Scabior había muerto como consecuencia, que así fuera, un enemigo menos. Se pasó la mano por el pelo, sorprendida por su insensibilidad. Cuando el trío se separó, Harry se giró hacia el elfo doméstico que seguía allí. Mientras Ron y Hermione lo observaban confundidos, se arrodilló en el suelo y apoyó suavemente la mano en el hombro de Creacher. Gracias, Creacher. Lo hiciste muy bien. A Creacher le gustaba la señora Bella, murmuró. Lo sé, fue amable contigo, pero escúchame, Creacher. Trabaja para el señor Tenebroso, y él fue quien mató a Regieles, ¿recuerdas? Probablemente lo supo cuando Regieles murió. Los ojos inyectados en sangre de Creacher se abrieron de golpe al oír esto, y Harry asintió. Nos salvaste, Creacher. Gracias. Ya puedes irte. Con una reverencia, Creacher desapareció. Vamos adentro. Tonks rompió el silencio, mirando el lugar donde había estado Creacher. Los elfos domésticos eran seres muy confusos. Estoy hecha polvo. ¿Vas a estar bien, Hermione? Le preguntó Tonks a la morena mientras se ponían el pijama en la habitación que ahora compartían. No pudo evitar notar que Hermione no solo se movía con cautela, sino que tenía una mirada distante. Una mirada que Tonks ya había visto antes, en ella misma. Hermione se sentó en el borde de la cama. Bellatrix parecía pensar que sería más fácil sacarle información a mí que a Ron. O quizás pensó que si te lastimaba, Ron se rompería, dijo Tonks perceptivamente. ¿Cómo lo manejaste, Tonks? Preguntó Hermione suavemente. Tonks se sentó junto a la chica, poniéndole el brazo sobre los hombros. Tuve la misma conversación con Harry. No, en serio, añadió, pues Hermione había arqueado las cejas. Me dijo que se había acabado, y por simple que parezca, es la verdad. Sobreviviste. Puede que te hiciera daño, pero no consiguió lo que quería. La venciste. Tendrás pesadillas, y nunca lo olvidarás, pero se desvanece. Todo se desvanece, Tonks. Hermione se apartó de repente, y Tonks se quedó perpleja. ¿Esto? Hermione se subió la manga del brazo izquierdo, y Tonks jadeó. La palabra, sangre sucia, estaba claramente grabada en su brazo, los cortes eran toscos y recientes. Mordiéndose el labio, Tonks miró a Hermione antes de girarse y levantarse la camisa para revelar la parte baja de la espalda. El jadeo de Hermione la impulsó a darse la vuelta de nuevo. Sí, Hermione, todo se desvanece. Las dos chicas se abrazaron de nuevo. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Hermione le dio las gracias y ambas se metieron en sus respectivas camas. Aunque aún era temprano, Tonks estaba agotada, pero tenía una pregunta más. Entonces dijo, rodando hacia la otra cama, tú y Ron. Estaba oscuro, pero estaba segura de que la bruja se sonrojó. Sí, dijo tímidamente,
Pasamos todo ese tiempo escondidas, y aunque no estuvimos solas hasta el final, simplemente sucedió. Por fin, exclamó Tonks, y ambos rieron. De verdad, es genial. Me alegro mucho por ti. Ahora, cuéntamelo todo. Hermione se incorporó, apoyándose en la cabecera. Bueno, supongo que empezó. ¿Está bien, Ron?, preguntó Harry mientras se subía a la cama en la habitación que ahora compartía con Ron. Claro, amigo, respondió Ron mientras apagaba las luces con su varita. Estoy un poco preocupado por Hermione, pero creo que estará bien. Eso espero, dijo Harry. ¿Y tú y Hermione? Sí, nos llevó bastante tiempo. Sí, asintió Harry con fervor. Bien hecho. Sí, buenas noches, Harry. Buenas noches, Ron. Harry, podríais haber muerto. Hermione lo fulminó con la mirada, con las manos en las quederes. Hermione, ¿cuántas veces en los últimos 6 años y medio ha sido posible?, preguntó Harry con firmeza. Hicimos lo que teníamos que hacer, y nos falta un Horrocrux. Así que esa es nuestra historia. ¿Qué pasó en agosto?, preguntó Tonks, reclinándose con las manos tras la cabeza. Como la familia se había duplicado, había replicado el sofá, y ella y Harry se sentaron frente a los otros dos. Nos marchamos de la boda al mismo tiempo que tú, explicó Hermione, sin dejar de fruncirle el ceño a Harry. Fuimos a casa de mis padres y lo sacamos justo antes de que llegaran los mortífagos. ¿En casa de tus padres? ¿Por qué?, preguntó Harry, inclinándose hacia adelante. Te busco, respondió Ron. Papá dijo que interrogaron a todos los miembros de la orden sobre ti. ¿Recuerdas a Deladus Diggle? Quemaron su casa, pero escapó, y, mirando a Tonks, se detuvo. ¿Qué?, preguntó Tonks, con el miedo retorciéndose en el estómago. Ron y Hermione intercambiaron una mirada. Usaron el Cruciatus con tus padres, admitió Ron finalmente. Tonks estaba a medio camino de la puerta cuando la voz de Hermione atravesó el rugido en sus oídos. ¿Están bien, Tonks? Remus ha estado en contacto con ellos todo este tiempo, tal como pediste. ¿Están bien? Apretando los puños, Tonks guardó su varita en la funda y regresó a su asiento, mirando fijamente un cojín con tal veneno que le sorprendió que no estallara en llamas. Algún día, encontraría a los mortífagos responsables, y después de que quien tú sabes tomó el poder, empezaron a seguirnos a todos. Finalmente atacaron a Kingsley, pero él logró escapar con su familia. Eso fue como una semana antes de que tuviéramos que conocerte. Todos decidimos escondernos después de eso. Hermione negó con la cabeza. No sé cuánto sepas, pero es terrible. Los mortífagos hacen lo que quieren, y la Orden no ha podido hacer mucho más allá de la vigilancia de Potter. ¿Pero todos están a salvo?, preguntó Tonks, desesperada por noticias de sus amigos. Que sepamos, dijo Ron, encogiéndose de hombros. No hemos hecho mucho más que ir de casa en casa, intentando encontrar la manera de contactarte. Podemos usar el mensaje del Patronus, pero no funcionó. Somos irrastreables, explicó Harry. Lo sabía, proclamó Hermione con entusiasmo, y Tonks sonrió. Hermione seguía siendo la misma, siempre con la respuesta. Así que de vez en cuando íbamos a Grimmauld o a la Madriguera, lugares así, para ver si por casualidad estabas allí, continuó Ron. Y entonces nos topamos con carroñeros intentando encontrar este lugar. Estuvimos allí unos días antes de que aparecieras. Sí, y me lo he estado preguntando, intervino Hermione. Entiendo tu plan, pero ¿cómo sabías que quien tú sabes no estaría allí? Tonks miró a Harry. Esa había sido la parte más arriesgada. Él asintió. ¿Sabes cómo Harry ve fragmentos de sus pensamientos? Ha estado en el extranjero, y aunque aún no sabemos por qué, lo usamos a nuestro favor. Puedo cambiarlo, dijo Harry a regañadientes. Aunque la habilidad le ayudaba, Tonks sabía que no la disfrutaba. Si me concentro de verdad, puedo leer sus pensamientos cuando quiero. Harry, exclamó Hermione, y Tonks puso los ojos en blanco. Se supone que debes cerrar la mente. Dumbledore no quería que tuvieras esta conexión. Dumbledore ya no está, Hermione, espetó Harry. Estamos solos y tenemos que usar todas las herramientas a nuestro alcance. Hermione abrió la boca, pero Ron habló primero. Déjalo ya, Hermione, nos salvaron.
Y tiene razón. El aire en la habitación se volvió visiblemente tenso. Mirando a sus amigos, Tonks esperaba que Hermione y Ron cambiaran de opinión. No habían pasado por lo que ella y Harry habían pasado, no habían experimentado lo que los había llevado a ese punto. Aunque una parte de su conciencia aún se oponía, Tonks la silenció, endureciendo su corazón. Quizás fue la tortura de sus padres, quizás la cicatriz en el cuello de Hermione, o quizás la visión del cuerpo sin vida de Escabior, pero Tonks finalmente comprendió. Era hora de aceptar lo que debía hacerse. Tenían un trabajo, y por melodramático que sonara, todos dependían de ellos. Tenían que destruir los Horrocruxes y derrotar a Voldemort, lo que fuera necesario. Es guerra, Tonks, guerra. Capítulo 33. Ese es mi papá. Ron y Hermione se adaptaron a la rutina de la búsqueda como si hubieran estado allí desde el principio, y los días se confundieron, nublados y fríos. El cuarteto discutió las mismas ideas, visitó los mismos lugares, leyó los mismos libros y archivos una y otra vez. Desesperados por avanzar, investigaron incluso las posibilidades más insólitas, viajando constantemente. Tonks y Harry afirmaron tener una persistente sensación, como si estuvieran olvidando algo importante, pero ninguno de los dos lograba descifrarlo. Escuchaban Potterroach religiosamente, absorbidos por las voces de sus seres queridos y las noticias del mundo que habían abandonado. Sabían que era una costumbre un tanto morbosa, pero era una costumbre al fin y al cabo, nacida de la compulsión por saber, por muy dichosa que fuera la ignorancia, pues lo que realmente esperaban era la letanía de nombres. Hasta ahora habían tenido suerte, algunos apellidos familiares, algunas personas que Tonks o Ron reconocían solo por su nombre, y una vez, alguien que Tonks conocía del ministerio, pero nunca ninguno de los nombres que temían oír. Todo cambió una fría noche de febrero, después de una comida de simples espaguetis. Ron y Harry estaban sentados a la mesa, donde estaba la radio, apostando a cuántas tazas Tonks podía hacer malabarismos con su varita mientras Hermione supervisaba el lavado de los pocos platos. Por los altavoces se oía la voz de Lee Jordan mientras leía los nombres de los desaparecidos, una lista afortunadamente corta. Inconscientemente, los cuatro se tensaron. Si había muertos, entonces lo sabrían. Y finalmente, llegamos a 3 asesinatos que el profeta y la red inalámbrica mágica no consideran necesario mencionar, continuó la voz de Lee. Harry y Ron se inclinaron hacia adelante. Con el rabillo del ojo, Harry vio que Hermione y Tonks hacían lo mismo. Con gran pesar les informó de las muertes de Gornuk el duende, Dirk Creswell y Ted Tonks. Harry sintió náuseas justo cuando saltó de la silla, haciéndola caer hacia atrás. Tonks emitió un sonido terrible, como si la hubieran dejado sin aliento, y tanto su varita como las copas cayeron al suelo, rompiéndose estas últimas en pedazos como el propio corazón de Tonks. Harry llegó justo a tiempo para sujetarla cuando sus rodillas se doblaron. Tonks se sentó en el suelo, sin fuerzas, abrazada por Harry, con la mirada perdida, con el rostro en shock, como si alguien la hubiera abofeteado, no habló ni lloró. Con expresiones de asombro, Hermione limpió el desastre y terminó de fregar los platos en silencio mientras Ron apagaba la radio. Habían oído todo lo que necesitaban oír. Después de unos minutos, Tonks se alejó, dirigiéndose a su habitación y a la de Hermione. Harry la vio irse, con la incredulidad carcomiéndole el estómago. El padre de Tonks, el tranquilo Ted, que había sido tan amable con Harry la única vez que se conocieron. ¿Creen que debería entrar?, preguntó a sus amigos, detestando no saber qué hacer. Hermione negó con la cabeza lentamente. Él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos maranes. Creo que está en shock, Harry. Todos lo estamos. Nadie esperaba. Dale un tiempo a solas, amigo, aconsejó Ron. No hay nada que puedas decir. Finalmente, Harry no pudo soportarlo más y echó un vistazo dentro de la habitación. Vio a Tonks tumbada de lado, completamente vestida sobre las mantas. Dora, la llamó en voz baja, dirigiéndose a su cama. Tenía los ojos abiertos, pero mantenía la mirada distante e impasible, ni siquiera estaba seguro de que se diera cuenta de su presencia. Recordando las palabras de Ron y Hermione,
Harry se inclinó y la besó suavemente en la sien. Ella no se movió, y él se fue. Más tarde, mientras yacía en su cama, Harry oyó la puerta principal abrirse y cerrarse. Tomó su varita y su chaqueta y salió de la cabaña, deteniéndose en cuanto salió. A la luz de la luna, vio a Tonks sentada en el último escalón del porche. Temblaba, le subían los hombros y se aferraba el pelo a la nuca con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, pero no emitía ningún sonido. Era la visión más desgarradora que Harry había presenciado en su vida. Sin decir palabra, pues ninguna parecía apropiada, Harry se sentó junto a Tonks y la rodeó con el brazo. Ella se inclinó hacia él y, con un jadeo estremecedor, comenzó a llorar con tanta fuerza que fue como si los sollozos se le escaparan de la garganta. «Ese es mi papá», sollozaba una y otra vez. «Ese es mi papá». Los días posteriores a la muerte del padre de Tonks se describen como tranquilos. Tonks se hundió en una depresión, y Harry no sabía cómo ayudarla. Se levantaba cada mañana con ojeras. Hermione decía que a menudo la oía llorar por la noche. Normalmente no probaba su comida, y prácticamente había que recordarle que se duchara. Hablaba, pero solo cuando le hablaban primero, y su voz era distante. «No sé qué hacer, y me estoy volviendo loco», le dijo Harry a Hermione. «No parece que quiera que esté cerca. Solo necesita tiempo». «Harry», dijo Hermione, como lo había hecho cientos de veces. Era el único consejo que tenían, y no era suficiente. «No puedes obligarla a ser feliz de nuevo. ¿Sigues diciendo eso?» «¿Cuánto tiempo, Hermione?», preguntó Harry agitado, paseándose por la pequeña habitación que compartía con Ron. Estaba irracionalmente enfadado con Hermione, pues ella siempre tenía las respuestas. «Se está escapando». «No me voy a ninguna parte», dijo Tonks desde la puerta, con la voz áspera por la falta de uso. Harry la miró, echando de menos su sonrisa fácil y el brillo característico de sus ojos. Se sorprendió al darse cuenta de que las dos cosas que más extrañaba eran heredadas de su padre. Por primera vez desde que se conocieron, sus ojos azules estaban apagados, y eso preocupó a Harry más que nada. Cruzó la habitación rápidamente, tomándole las manos. «Puedes irte, ¿sabes?», dijo en voz baja. Tonks se pasó la mayor parte del tiempo mirando la puerta, como si se contuviera para no salir corriendo. «Si quieres ir con tu madre, deberías irte. Puedes volver cuando quieras. Estaremos bien». «No me voy a ninguna parte», repitió, y luego se alejó por el pasillo. Harry intercambió una mirada de impotencia con Hermione, y ella lo abrazó con fuerza. Esa noche, todos estaban sentados en la pequeña sala de estar. El día era inusualmente frío y la chimenea rugía. Ron y Hermione hablaban en voz baja en un sofá, mientras que Harry estaba sentado al otro lado de la habitación, en el otro. Tonks estaba sentada en la alfombra, mirando fijamente las llamas, con las rodillas dobladas hasta el pecho y la barbilla apoyada en ellas. Frunciendo el ceño, Harry giró la cabeza y apartó la cortina que tenía detrás. Había empezado a nevar. Al volver a mirar a Tonks, se dio cuenta de que llevaba el jersey azul que él le había regalado, hacía más de 2 años, y los recuerdos lo asaltaron. «¿Te gusta la nieve, Harry? ¿Tienes frío? Llévate mi jersey. Está calentito». «Te amo, ninfadora Tonks». «Yo también te amo, Harry, pero, por favor, no me llames ninfadora». Finalmente pensó en algo que podía hacer, algo para romper la terrible rutina de esperar y observar. Sin decir palabra, ayudó a Tonks a ponerse de pie. Ron y Hermione los observaron en silencio salir de la habitación, Harry guiando de la mano a una Tonks con el rostro impasible. La llevó afuera, alejándose lo suficiente de la cabaña como para que la nieve les cayera encima. Ella miró al cielo oscuro y luego a Harry con expresión cansada. Harry se paró detrás de ella y suavemente le echó la cabeza hacia atrás hasta que la apoyó en su hombro. Tomó sus manos y las extendió a los lados. «Cierra los ojos», le susurró al oído, y luego, lentamente, empezó a girarlos. Ella tropezó al principio, pero siguió su ejemplo. Dieron vueltas y vueltas, hasta que Harry se mareó. Justo cuando empezaba a pensar que ya no podía más, Tonks rió. Fue una mala imitación, pero por un instante fue una risa al fin y al cabo,
y contenía la insinuación de que algún día habría más. ¿Cómo lo haces, Harry?, preguntó Tonks más tarde, sentados en el porche. Ella estaba un escalón más abajo, entre sus piernas, con la cabeza apoyada en su rodilla mientras él le alisaba el pelo. Harry no sabía cuánto tiempo llevaban así, pero a ella parecía tranquilizarla, así que estaba dispuesto a hacerlo toda la noche. ¿Tus padres cómo lo afrontan? La verdad es que no lo sé, cariño. Con el tiempo mejora, dijo Harry lentamente. Nunca dejo de pensar en ellos, pero la mayoría de los días no pasa nada. Dejé de esperar que volvieran cuando era pequeño. Sintió que sus palabras eran insuficientes. Lo cierto era que no sabía cómo afrontaba la muerte de sus padres, había sido un hecho de su vida desde que tenía memoria. Creo que es más fácil para mí, no tengo recuerdos de ellos. Tonks lo miró, sus ojos azules eran como charcos de tristeza líquida. Sí, pero al menos tengo recuerdos. Harry no supo qué responder, y aunque años después reflexionó a menudo sobre sus palabras, nunca supo que era mejor. Finalmente volvieron a entrar. Ron y Hermione seguían en el mismo sitio, hablando. Tonks les dedicó una leve sonrisa, y cuando Harry volvió a sentarse, ella se sentó a su lado, apoyándose en él y entrelazando sus dedos con los de él. Se sintió más ligero que en semanas. Todos lugares que significaban algo para él, pero ¿dónde más?, decía Hermione. Todos eran lugares relacionados con la magia, añadió Harry, al darse cuenta de lo que estaban hablando. La cueva, donde usó su magia por primera vez para herir a otros. La cabaña, donde descubrió su herencia mágica. ¿Y qué hay de la Cámara de los Secretos?, preguntó Ron. Esa es su conexión con Slytherin. No creo que escondiera nada ahí, dijo Harry, pensativo. Ya tenía un Horrocrux relacionado con eso. Pero ese se lo dio a Lucius Malfoy, objetó Hermione. El diario no estaba en la cámara. Harry la miró fijamente, presentiendo el inicio de una idea. Habían dado con algo. Se lo dio a Lucius porque planeaba usarlo algún día. Quería que todos supieran que era el heredero de Slytherin y que la cámara se abriera de nuevo. Sabía que el diario estaría a salvo mientras tanto porque se lo dio a uno de sus mortífagos de mayor confianza. ¿Y crees que hizo lo mismo con otro?, afirmó Hermione lentamente, comprendiendo. ¿Por qué no?, preguntó Harry emocionado. Dora, ¿crees que...? Se detuvo. Tonks dormía profundamente contra su brazo, con la boca ligeramente abierta. Se durmió justo después de que llegaras, dijo Hermione en voz baja. Ha dormido tan poco últimamente que no quería decir nada. Con cierta dificultad, Harry se separó de su novia dormida sin despertarla y la levantó, acunándola en sus brazos. Pesaba menos de lo que esperaba, y se preguntó si habría perdido peso desde la muerte de su padre. La recostó en la cama con cuidado, quitándole las botas con suavidad. Al inclinarse para besarla en la frente antes de irse, pensó que seguía dormida, pero al apartarse, ella habló. Por favor, no me dejes, susurró ella, sonando muy joven. Nunca te dejaré. Mirando hacia la puerta, Harry pensó que a Hermione no le importaría esta vez. Tras quitarse las zapatillas y los vaqueros, se deslizó junto a Tonks en la estrecha cama, abrazándola. Ella se durmió de nuevo casi al instante, y Harry hizo lo mismo poco después. Despertar fue la peor parte del día. Por una fracción de segundo, Tonks vivió en un mundo donde volvería a ver a su padre. Y entonces todo se derrumbó al recordar que eso nunca sucedería, que se había ido para siempre. Tonks pasó el resto de sus horas de vigilia obligándose a no salir corriendo a buscar a su madre. Tenía tantas preguntas sin respuesta que amenazaban con consumirla. Suspiró profundamente, y el cuerpo cálido junto al suyo se agitó, haciéndola dar un respingo. ¿Estás bien?, preguntó Harry con la voz ronca por el sueño. Se giró para mirarlo. No sé si volveré a estar bien, Harry. Me siento tan perdida. Le acarició la mejilla, y ella intentó detener lo inevitable, forzando una sonrisa a través de las lágrimas que parecían interminables, completamente fuera de su control. No, no, cariño, por favor no llores, susurró Harry, con un tono de súplica. Extraño esa hermosa sonrisa. La besó,
y lo que empezó como casto se convirtió rápidamente en apasionado cuando Tonks sintió algo más que desesperación por primera vez desde que escuchó esas horribles palabras. Profundizó el beso, usando la lengua para acariciar su boca mientras tiraba de su camisa con exigencia. Dora, ¿qué? Intentó decir Harry, alejándose, pero ella volvió a capturar sus labios, casi estallando por la necesidad de olvidar. Por favor, Harry, suplicó. La varita que cogió de la mesita de noche era de Harry, pero eso no importó, y lanzó un hechizo silenciador hacia la puerta. Por favor, necesito sentir algo más que dolor, aunque sea por un ratito. Sus ojos esmeralda no reflejaban más que tristeza, y ella temía que la rechazara. ¿Acaso no entendía que necesitaba esto, que necesitaba una vía de escape, una distracción? Tonks se quitó la camisa por la cabeza mientras susurraba, por favor, una y otra vez, hasta que Harry silenció sus labios temblorosos con los suyos. Se quitaron el resto de la ropa con una prisa que generalmente se complementaba con risitas y bromas, pero por una vez guardaron silencio, salvo por algunos gemidos fugaces. Mientras se movían juntos, Tonks podía saborear la salinidad de sus propias lágrimas en la piel de Harry, la encarnación de aquello de lo que buscaba escapar. Su disfrute mutuo era diferente a todos los anteriores, teñido de urgencia y rozando la desesperación. Era consuelo y miedo a la vez. Era la certeza de que su tiempo podría acabarse al día siguiente, de que podría ser su última oportunidad de demostrar su amor. Era frenético y casi brusco, sin las risas ni los susurros de cariño habituales. Y cuando llegó el momento de exquisita liberación, Tonks gritó no solo de placer físico, sino también de intenso alivio emocional, pues por fin, por un breve instante, pudo sentirse viva de nuevo. Intentando controlar su cabello desordenado, Harry salió sigilosamente de la habitación de Tonks, sin querer despertarla de nuevo. Sonrió para sí mismo al cerrar la puerta, sintiéndose como si hubieran vuelto a sus días de escabullirse. Sin tener ni idea de la hora, se sorprendió al encontrar solo a Hermione despierta, con una taza de café en la mano. «¿Café?», le ofreció ella, y él aceptó agradecido otra taza humeante. «Escucha, Hermione, no quise ponerte en una situación incómoda anoche», dijo Harry tras unos minutos de silencio. «Dora me pidió que me quedara». «No lo fue», respondió Hermione, y luego sonrió al ver las cejas arqueadas de Harry. «Bueno, quizás sí, pero dormimos en la misma habitación mientras nos escondíamos y buscábamos a ti y a Tonks, así que no era la primera vez. Ron se ofreció a dormir en el sofá, pero yo me quedé con tu cama y le dije que no fuera ridículo». El silencio agradable continuó hasta que Ron entró adormilado, sirviéndose su propia taza y uniéndose a ellos en la ventana. «¿Estará bien, Harry?», preguntó, pasando su brazo libre sobre el hombro de Hermione. Harry dio un sorbo a su bebida, sumamente agradecido de que sus amigos hubieran aceptado a Tonks en su círculo con tanta facilidad. «Creo que sí, espero que sí. Ojalá supiera qué hace», exclamó Harry de repente, apartando el mapa que él y Hermione estaban examinando. «Grindelwald, la varita de Saúco, ¿por qué tengo estas visiones? ¿Qué tiene de especial esta varita?» «No lo sé, pero creo que tenemos que averiguarlo», dijo Hermione pensativa. «De verdad creo que podría ser tan importante como los Horrocruxes». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Tonks, sobresaltada y levantando la vista de su ensoñación. La bruja más joven se levantó, adoptando lo que Tonks llamó en privado, modo profesor, mientras paseaba por la pequeña habitación. «Ha estado buscando esta varita desde que te metiste en duelo por Little Winging. Y esa fue la noche en que tu varita actuó sola, ¿no es obvio?». «Claro que no», respondió Tonks con tono mordaz, arrepintiéndose al instante. Últimamente, parecía que casi todo lo que decía tenía un tono involuntario. Hermione no reaccionó, y Tonks sintió un gran cariño por sus amigas. Todas se habían portado genial desde el último mes. Ron la hacía reír y la mantenía ocupada, sorprendiéndola con frecuentes preguntas como «¿Está bien, Tonks?», y palmaditas en el hombro. Hermione tenía un instinto especial para saber cuándo necesitaba hablar y la escuchaba atentamente, incluso a las 3 de la mañana,
y Tonks podía hacer lo mismo por ella después de sus infrecuentes pesadillas sobre su tortura bajo el cuidado de Bellatrix. Y Harry estaba allí, siempre con un toque reconfortante. Prestaba atención cuando divagaba, la abrazaba cuando lloraba y la dejaba en paz cuando quería. Y los tres no se preocupaban por sus cambios de humor. Busca una varita que derrote a Harry, continuó Hermione como si Tonks no hubiera hablado. No sé por qué cree que esta varita en particular lo hará, pero tenemos que averiguarlo antes de que te enfrentes a él. Frunció el ceño. Ollivander, sugirió Tonks. Harry y Hermione la miraron con curiosidad. Sabemos dónde está, vamos a preguntarle. Dijo algo en el sótano, sabía que quien tú sabes buscaba una varita en particular. Bien. Harry se puso de pie de un salto, claramente ansioso por algo nuevo que hacer. Ron, sal de aquí, nos vamos. ¿Qué? El pelirrojo asomó la cabeza desde la cocina, donde estaba preparando la cena. Pero si acabo de terminar. Harry, está oscuro. No podemos irnos ahora, dijo Hermione. Ella y Tonks intercambiaron una mirada, sonriendo ante su impaciencia. Vamos, Harry, a comer, insistió Ron. Me muero de hambre. Mañana entonces, dijo con firmeza, y estuvieron de acuerdo. Mientras Hermione se dirigía discretamente a revisar la comida de Ron, obviamente él estaba mucho más acostumbrado a comer que a cocinar, pero tenía cierto entusiasmo por ello, como Tonks. Harry se dirigió hacia Tonks, que estaba mezclando varios rollos de pergamino en una pila. ¿Qué tal tu lista? Uno de los muchos archivos que había robado antes de dejar el ministerio contenía información sobre la actividad de los mortífagos durante la Primera Guerra. Los había estado leyendo durante días, intentando crear una cronología con la vana esperanza de que apareciera la posible ubicación de un Horrocrux. Ella le sonrió tímidamente. Llegué a 1975 y se me cruzaron los ojos, así que empecé a garabatear. Riéndose entre dientes, Harry cogió el pergamino más cercano, que efectivamente estaba lleno de dibujitos. ¿Vienes a comer? Preguntó Harry mientras volvía a dejar el pergamino y la besaba en la colganile de su cabello azul apagado. Tonks arrugó la nariz. ¿Qué hizo? Lo que él afirma son salchichas y puré. Lo que él afirma y lo que hace son dos cosas diferentes, comentó Tonks mientras entraban a la cocina. Dice el chef gourmet Tonks. Oye, protestó. Solo incendié la cocina una vez. 2 veces, replicó. Que haya sido en la misma comida no cuenta como una sola vez. Ella se rió y luego suspiró. El cuarteto apareció al pie de una colina a las afueras de Ather y St. Catchpole mientras los rayos del sol matutino se extendían por el cielo. Con Harry bajo la capa de invisibilidad y los otros 3 desilusionados, partieron de inmediato hacia la cima de la colina, con las varitas y los ojos constantemente escudriñando en todas direcciones. Tiene que ser ahí, dijo Harry en cuanto llegaron a la suave cima, directamente al norte. Tonks miró en esa dirección y vio una casa de forma extraña que parecía una torre gigante. Sí, creo que sí, asintió Hermione secamente. ¿Es eso, Ron? ¿Ron? ¿Qué? Ah, sí, creo que sí, respondió Ron distraídamente. Mirando hacia el este mientras iniciaban el descenso, Tonks apenas distinguió la silueta borrosa de la madriguera, y supo que había llamado la atención de Ron. Comprendía perfectamente el anhelo de una familiaridad reconfortante. Al acercarse a la extraña casa, Tonks volvió a pensar en la madriguera, pero esta vez por una razón más inquietante. La casa que tenían delante parecía tan vacía como la granja Weasley, sin humo saliendo de la chimenea, sin luces brillando a través de las ventanas, con arbustos descuidados y dispersos. Y, lo más escalofriante de todo, la puerta estaba torcida, como si la hubieran arrancado de sus goznes y luego la hubieran vuelto a colocar a toda prisa. «Alto», ordenó, extendiendo la mano aunque sabía que nadie la vería. «Algo va mal. No conoces a Luna», dijo Ron. «Si su casa fuera normal, entonces algo estaría mal». «No, tiene razón», dijo Harry con tono sombrío. «Deberíamos salir de aquí», Tonks maldijo. Como Ore, la habían entrenado para saber que tramaba su oponente en todo momento, un instinto que había perfeccionado durante su tiempo en la Orden. Era desesperante saber que Voldemort buscaba algo con tanta insistencia sin saber qué era. Además,
coincidía con Hermione en que probablemente planeaba usar algo contra Harry, y eso preocupaba profundamente a Tom. No iba a perder a nadie más. Pensemos en esto, dijo. ¿Por qué estaba Luna en casa de los Malfoy? Dijo que los mortífagos la bajaron del expreso de Hogwarts al principio de las vacaciones de Navidad para obligar a su padre a dejar de publicar la verdad sobre lo que estaba pasando, le contó Hermione, terminando con una leve risa. Cuesta creer que El Quisquilloso sea el periódico de moda hoy en día, así que si sabían que los mortífagos los perseguían, probablemente se escondieron en cuanto Luna y Ollivander regresaron con Dobby, reflexionó Tonks en voz alta. ¿Pero dónde? ¿Por qué no le preguntamos a Dobby? Sugirió Ron simplemente. Vale la pena intentarlo. Tonks sonrió en dirección a la voz de Ron. Por eso formaban un buen equipo, mientras ella y Harry intentaban pensar estratégicamente, y Hermione tendía a darle demasiadas vueltas a las cosas. Ron tenía una forma de ver las soluciones más fáciles, y por lo tanto, a veces las mejores. Genial. Ron, lo felicitó Harry mientras se quitaba la capa. Dobby, crack. Con esa asombrosa habilidad para ponerse inmediatamente del lado de quien no era su amo, prueba de su total devoción por Harry, el pequeño elfo doméstico apareció entre ellos. Harry Potter, exclamó con su voz chillona. Sus ojos, ya de por sí grandes, se agrandaron cuando los tres restantes se quitaron los encantamientos desilusionadores. La Dory de Harry Potter. Y su Weasley y su Hermione. Tonks resopló ante los nombres que Dobby les dio, una acción que rápidamente intentó disfrazar como una tos, para no herir los sentimientos del servicial elfo doméstico. Harry se agachó, lo más cerca posible de Dobby. Dobby, quiero que sepas lo agradecidos que estamos por toda tu ayuda. No tienes obligación de venir cuando te llame, y me alegra que seas mi amigo. Aunque sus palabras fueron amables y merecidas, Tonks deseó que Harry no las hubiera dicho, pues Dobby empezó a aullar, con lágrimas de alegría corriéndole por el rostro mientras hablaba entre sollozos sobre el maravilloso y noble Harry Potter, provocando la risa disimulada de Ron. Los cuatro empezaron a silenciarlo al instante, mirando a su alrededor con preocupación. Dobby, ¿recuerdas a la niña y al anciano a quienes ayudaste a escapar de la mansión Malfoy? Preguntó Harry una vez que el elfo doméstico se calmó. Ella te llamó, señor, añadió Tonks amablemente. Dobby asintió. A Dobby le gustó mucho. Lo invitó a tomar el té. ¿Los volviste a ver? Dobby saltaba de entusiasmo. Sí, Dobby le dijo a la señorita que lo llamara si lo necesitaba, y así fue, y Dobby los ayudó a esconderse porque los magos malvados los perseguían. ¿Y dónde se escondieron? Dobby les ayudó a esconderse con la orden. Dobby ayuda mucho a la orden, dijo, rebosante de orgullo. Tonks abrió la boca para preguntar cómo Dobby se había involucrado con la orden, pues no recordaba ninguna mención del elfo doméstico, pero Harry habló antes de que ella pudiera hacerlo. ¿Puedes llevarnos?, preguntó con entusiasmo, ignorando su mirada molesta. Dobby respondió afirmativamente, y se pusieron en camino. Con un crujido, aparecieron en un valle bastante lúgubre, con un pequeño pueblo a lo lejos. Aunque no podía verlo, Tonks olía el mar, y por un instante aspiró el familiar aroma salado, recordando tiempos más felices de vacaciones familiares en la playa con peloutes de playa de colores brillantes y advertencias de no muy profundo. Soltó el aliento en un suspiro entre triste y frustrado. Tonks no podía mirar una tostada sin recordar a su padre. Cuando regresó al presente, Harry y Hermione estaban agradeciendo al elfo doméstico. Espera, gritó Tonks antes de que pudiera irse. Toma, Dobby, hace frío, ¿sabes? Se quitó el gorro de lana, un regalo de Mal y unas navidades antes, y se lo entregó. Radiante, Dobby le dio las gracias efusivamente y desapareció. Hermione, ¿qué es ese grupo que formaste? ¿Escubitar, zapatos? Preguntó Tonks mientras se dirigían a la casa cercana. Espeto, respondió Hermione secamente, ignorando las risitas de Harry. Como sea, donaré 10 galeones cuando esto termine. No habríamos llegado a ninguna parte si no fuera por esos pequeños cabrones.
Tonks sonrió al ver el ceño fruncido de Gemaien y al oír la palabra cabrones, y luego aminoró el paso para seguir el paso de Ron, que parecía absorto en sus pensamientos. De acuerdo, Ron, qué raro, ¿sabes?, dijo. Aunque sé que no hay nadie en casa, lo único que quería era ir allí. Sí, lo entiendo, respondió ella amablemente, y luego le dio un codazo suave, haciéndolo sonreír a ambos. Fue agradable animar a alguien por una vez. Tonks acababa de alcanzar a Harry cuando la puerta de la casa se abrió y apareció Remus Lupin, apuntándolos con su varita y con incredulidad en su rostro marcado por las cicatrices. «Realmente somos nosotros, Remus», dijo ella, levantando su propia varita mientras todos se detenían. «Harry, ¿por qué te impedí enfrentarte al Baggett en nuestra primera clase de defensa contra las artes oscuras?», preguntó. «Pensabas que sería quien tú sabes», respondió Harry con seguridad. «¿Qué le regalaste el día que te fuiste de Hogwarts?». «El mapa del merodeador», respondió Remus, con el rostro aliviado. «¿Qué haces aquí?». «Necesito hablar un momento con tus invitados», dijo Tonks mientras aceleraba hasta que Remus la abrazó con una fuerza inusual. No solo extrañaba a su querido amigo, sino que él representaba a todos aquellos a quienes no había visto en tanto tiempo. «Necesitamos hablar con Ollivander», explicó Harry mientras Remus saludaba a los demás. «Es importante». «Claro que sí, está en la sala con Luna». Remus les indicó con un gesto que pasaran delante, aún desconcertado por su repentina visita. Remus, una palabra, por favor», preguntó Tonks, sonriendo a Harry con insistencia mientras él la miraba con curiosidad. Siempre le había parecido que tenía las cejas demasiado pobladas, pero la forma en que se fruncían era adorable. «Un momento». «Lo siento mucho, Tonks», le dijo Remus en cuanto se cerró la puerta. La abrazó de nuevo, y al sentir su cardigan bajo la cara, recordó vívidamente, y desagradablemente, la muerte de Sirius. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja, sintiendo ya el ardor en los ojos. «Estoy harta de llorar». Empezaron a caminar sin rumbo por la casa, que ella suponía era la de Remus. Qué extraño que nunca supiera dónde vivía uno de sus mejores amigos antes de mudarse a Grimmauld. «Supongo que, después de tu visita al ministerio, sabes de la comisión de registro de hijos de Muggles». «No», asintió. «Tu padre recibió una citación. Sabía que era solo cuestión de tiempo, y él y tu madre habían estado discutiendo al respecto. Quería esconderse, pero se negó a llevársela. Dijo que sería peligroso. Y, por supuesto, ella no quería ni oír hablar de quedarse. Así que, cuando recibió la notificación, se fue en plena noche para que ella no lo siguiera». Tonks asintió de nuevo, tragando saliva. «¿Y mamá?». Remus sonrió con tristeza. «Es tan fácil verte reflejada en ella». Estaba deseando ir tras él, pero entonces encontró una carta que él le dejó. No sé qué decía, pero decidió respetar sus deseos. Estaba tan segura de que él y tú volverían. A Tonks le costaba cada vez más hablar, secándose los ojos con furia. «¿Y luego qué?», suspiró. «Por lo que pude averiguar, se encontró con otros refugiados y luego se topó con unos carroñeros. Hubo un forcejeo. Y bueno, se llevó a uno, si te sirve de consuelo. Pude recuperar su cuerpo. Tu madre ofreció un pequeño servicio conmemorativo». En ese momento, Tonks estaba completamente abrumada. La idea de no poder defender a su propio padre, de dejar que su madre organizara un funeral ella sola, la inundó de culpa. «La he visto bastante, como puedes ver», continuó Remus, sacando un pañuelo y ofreciéndoselo. «Está tan bien como se puede esperar. Te echa de menos, por supuesto, y se preocupa por ti». Dudó, y ella sintió su mirada fija en ella. «Me dio una carta de tu padre para ti», asumiendo, al parecer con razón, que te vería antes que ella. «Está dentro». Incapaz de hablar, Tonks simplemente se quedó con el omnipresente sentimiento, y después de tomar algunas respiraciones profundas para componerse, siguió a Remus adentro. «¿Quiere la varita de Saúco?», siguió la voz de Harry hasta la sala, donde encontró al trío reunido con Ollivander, Luna y un peculiar hombre rubio que solo podía ser el padre de Luna. Harry frunció el ceño cuando ella se sentó a su lado, notando sus ojos rojos, pero ella le sonrió trémulamente, estrechándole la mano.
Quienes estudiamos varitas la conocemos como la más poderosa que existe, señor Potter, dijo Ollivander lentamente. Puedes seguir su rastro a través de las páginas de la historia mágica. Es más que eso, exclamó el padre de Luna, claramente ansioso por unirse. Es parte de las reliquias de la muerte. ¿El qué? Preguntó Ron sin comprender. Ollivander carraspeó, pero el señor Lovegot continuó. ¿No has oído hablar de el cuento de los tres hermanos? Sí, dijeron a coro. De hecho, dijo Hermione, rebuscando en su bolso, tenemos una copia aquí. Levantó el ejemplar de Harry de los cuentos de Biddle el bardo. Tonks negó con la cabeza. Solo Hermione llevaría libros al azar. Curiosamente, el señor Lovegot la instó a leerlo en voz alta, y así lo hizo. Tonks se recostó, dejando que las palabras familiares la inundaran. Habiendo crecido con el libro, se sabía cada historia prácticamente de memoria, y esa en particular siempre se le quedó grabada en la memoria, siendo especialmente aterradora para la joven Tonks. Cuando Hermione terminó, el padre de Luna sacó un trozo de pergamino, la varita de Saúco. Dibujó una sola línea, la piedra de la resurrección. Dibujó un círculo alrededor de la mitad inferior de la línea, y la capa de invisibilidad. Lo encerró todo en un triángulo. Las reliquias de la muerte de los hermanos Peverell, juntas, hacen de uno el amo de la muerte. Tonterías, discrepó Ollivander. La varita, sin duda, se ha demostrado su existencia, pero las demás son solo un cuento infantil. ¿Una piedra que puede resucitar a los muertos? ¿Una auténtica capa de invisibilidad que nunca se rasga ni se desgasta? Tonks necesitó toda su fuerza de voluntad para mantener la mirada impasible mientras observaba al trío conmocionada. Siempre se había preguntado por la capa de Harry, y se parecía muchísimo a la que estaban comentando. Pero la varita definitivamente existe y eso es lo que busca, insistió Harry. Sí, estoy seguro, dijo Ollivander, estremeciéndose. No quería decírselo, pero tiene sus trucos. Lo entendemos, dijo Harry. Una cosa más, señor Ollivander. Habla de varitas como si tuvieran pensamientos y sentimientos. Sí, me dijiste en el sótano que mi varita de repuesto funcionaría porque se la quité al ladrón, intervino Tonks. ¿Qué quieres decir? La varita elige al mago. Siempre funcionará mejor para quien eligió, pero las alianzas pueden cambiar. Si derrotas a un mago en combate, puedes usar su varita como si fuera tuya. Si simplemente tomas la varita de otro, no funcionará necesariamente. Si, por ejemplo, señorita Tonks, usaras la varita del señor Potter, te funcionaría razonablemente bien, suponiendo que compartan sentimientos positivos. Sin embargo, si tomaras, por ejemplo, la de Madame Lestrange, no funcionaría tan bien. Ya veo, dijo Harry pensativo. Y, señor Ollivander, ¿las varitas recuerdan a la gente? No siempre. En el caso de tu varita y la de quien tú sabes, son hermanas. La tuya siempre lo recordará, aunque no use la suya. ¿Y es posible que una varita haga magia de la que tú eres incapaz? No, afirmó Ollivander con firmeza. Puede potenciar tu magia, pero no puede crearla. Eso parecía ser todo, y tras una breve charla sobre las reliquias de la muerte y la tradición de las varitas, llegó la hora de irse. Remus le metió un sobre en el bolsillo al abrazarla para despedirse, y ella se mordió el labio con tanta fuerza que le dolió después de hacerle prometer que le diría a su madre que estaba viva y bien, preguntándose cuándo se armaría de valor para leer la carta. ¿Y qué te parece?, preguntó Ron mientras volvían a su cabaña. ¿Es por eso que Dumbledore te dejó este libro? ¿Quién tú sabes después de estas reliquias? No, respondió Harry al cabo de un momento. No necesita la capa para ser invisible, y no le interesan los muertos. Solo quiere la varita. Además, es solo una historia. No hay pruebas de las reliquias de la muerte, comentó Hermione con escepticismo. Recuerda, esto viene del hombre que busca a los Snorkax de cuernos arrugados. Harry se detuvo y se giró hacia Hermione. Pero todo tiene sentido. La capa, las tres reliquias, los tres hermanos Peverell. Se interrumpió, frunciendo el ceño, pensativo. Ya había oído ese nombre antes. Fue en el cementerio del Valle de Gatrick, dijo Tonks al darse cuenta de repente.
Lo había olvidado por completo hasta ahora. Una tumba muy antigua. Tu capa, amigo, dijo Ron asombrado. Eres pariente de los Peverell. Pero no es eso, dijo Harry lentamente. Ese no es el anillo. El anillo que convirtió en un Horrocrux. Marvologon dijo que descendía de los Peverell. La piedra podría estar dentro del anillo. Pero Harry, nada de esto importa, argumentó Hermione, mirando a Tonks y Ron en busca de ayuda. Se supone que debemos encontrar y destruir los Horrocruxes, y encima, quien tú sabes está buscando activamente la que supuestamente es la varita más poderosa que existe. Harry parecía dispuesto a responder con contundencia, pero Tonks le tomó la mano y siguió adentro, repentinamente cansada de la discusión. Déjalo, Harry, dijo con cansancio. Aunque consiguieras reunir las 3 reliquias, ¿cómo te ayudaría eso a derrotarlo? Solo intenta concentrarte en los Horrocruxes. Olvídate de las reliquias por ahora. ¿No sería genial?, preguntó Ron pensativo mientras todos empezaban a quitarse los abrigos. Una varita invencible. Preferiría la capa, respondió Hermione. Piensa en cuánto nos ha ayudado ya. Se supone que debes mencionar la capa, Hermione. Es noble, dijo Ron con cierta sorna. ¿Y ustedes dos? Harry y Tonks intercambiaron una mirada. La piedra, dijeron al unísono. Ron, ¿dónde está Tonks?, preguntó Harry más tarde esa noche al salir de la ducha. Ron y Hermione intentaban preparar un pastel de carne, pero Tonks no estaba por ningún lado. Dijo que iba a dar un paseo. Ron hizo una pausa, incómodo. Parecía molesta, un poco irritable. Con un suspiro de resignación, Harry salió. Tonks estaba en una montaña rusa. Cada vez que creía que estaba mejorando, se desplomaba. Le desgarraba el corazón verla tan derrotada. Siguió sus oídos hasta el fondo de la cabaña, donde se topó con una visión asombrosa. Con el rostro desfigurado por la tristeza, y las lágrimas brillando de nuevo en sus mejillas, Tonks estaba destruyendo sistemáticamente un pequeño árbol. Mientras su varita cortaba el aire, lo cortaba poco a poco, cortándolo en pedazos cada vez más pequeños antes de erradicarlo por completo en fragmentos minúsculos. Harry simplemente observó cómo el aire se llenaba de pequeñas astillas que se depositaban en el cabello carmesí de Tonks. Finalmente, con un grito de reducto, el último trozo del tocón explotó. ¿Qué te hizo ese pobre árbol indefenso?, bromeó Harry, intentando alegrar su triste humor. Me miró de una manera equivocada, respondió ella, respirando profundamente y mirando fijamente hacia donde había estado el árbol. ¿Quieres batirte en duelo y desahogarte? Incluso te lo tomaré con calma. No durarías ni un minuto, Potter. Por suerte, ella le sonrió, aunque no le llegó a los ojos. Él extendió el brazo y ella se deslizó bajo su hombro, donde encajaba tan bien. Regresaron a la cabaña en silencio. Harry, he estado pensando en lo que dijo el señor Ollivander sobre tu varita, en lo que pasó en Little Whinging, dijo Hermione mientras terminaban una comida sorprendentemente buena. Sé que dijiste que no sabías para qué servía tu varita, pero ¿y si lo supieras? No te entiendo, dijo Harry. Dumbledore te dijo que quien tú sabes te transfirió algunos de sus poderes cuando la maldición falló. Por eso hablas Parcel, ¿verdad? Harry asintió. ¿Y si ese hechizo fuera uno de sus poderes? Así que, aunque no sepas conscientemente cuál era, hay una parte de ti que sí lo sabe, la parte que vino de quien tú sabes. La parte que salió de Harry miró fijamente a Hermione por un largo momento, con la boca repentinamente seca. Harry, preguntó Tonks en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Pasa algo? Se giró, con la intención de tranquilizarla, cuando de repente sintió un dolor intenso en la cicatriz. Fue lanzado a cientos de kilómetros de distancia mientras una docena de imágenes le asaltaban la mente, todas impregnadas de una intensa sensación de triunfo. Con una respiración entrecortada, regresó a su cuerpo, tendido en el suelo mientras un par de ojos azules ansiosos lo observaban. Harry, por favor, cariño, ¿qué pasó? Se sentó de un salto, ajustándose las gafas mientras el miedo le llenaba el estómago. Tiene la varita de Saúco.